Hola, ¿cómo están? Brasil decide aplicar mecanismo de reciprocidad económica contra los aranceles impuestos por Donald Trump. Y esto ha generado que se tracen alianzas estratégicas para intentar mitigar el impacto de estas medidas unilaterales. Hoy, en el mapa de Telesur, vamos a analizar los alcances en medio también de una fuerte injerencia estadounidense en las elecciones del gigante suramericano. Pónganse cómodos, así iniciamos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa e identificar claves de qué va esta tensión comercial entre Brasil y Estados Unidos. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi. Ahí lo tenemos identificado con los colores de su bandera a la República Federativa de Brasil. Hay que decir que el gobierno de ese país decide activar de manera formal su ley de reciprocidad económica. Esto en respuesta a los aranceles adicionales de entre 12.5 y 25% que Washington impuso a diversos productos de esta nación bajo acusaciones de supuestas prácticas desleales y trabajo forzoso. Ahí vemos en la imagen al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Hay que decir que los aranceles estadounidenses han alcanzado hasta el 37.5% en productos clave como acero, aluminio, afectando aproximadamente al 23.1% de las exportaciones brasileñas dirigidas al mercado del país del norte. En paralelo, la Cámara de Comercio, hablamos de la CAMEX, está analizando los daños específicos para poder determinar sobre qué bienes de Washington aplicará las tarifas en respuesta, mientras Brasilia realiza consultas formales ante la Organización Mundial del Comercio para denunciar esta medida como una violación más a las normas internacionales del comercio. La ley de reciprocidad económica fue aprobada el año 2025 y contempla aplicación de sobretasas idénticas a las de la Casa Blanca. Limita cuotas de importación, restringe inversiones de Washington, suspende concesiones comerciales o patentes. Las autoridades de Brasil han señalado que mantienen su disposición de entablar negociaciones bilaterales antes de que las tarifas recíprocas entren plenamente en vigor, buscando así una solución que evite escalar la tensión comercial y diplomática, pero sin cerrar una vía de diálogo. Y esto se da en medio además de una tensión no solamente económica, sino también política. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el impacto? Hoy lo leemos en clave geopolítica aquí en el mapa de Telesur. Vamos a recibir para ello a nuestros invitados. Nos acompaña desde El Salvador César Villalona, profesor, además de economista. Qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias por su tiempo para el mapa de Telesur. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Un gusto para mí. Desde México sumamos a José Antonio Hernández Macías, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Qué gusto tenerte con nosotros, José Antonio. Bienvenido al mapa. Muy buenas tardes, Paola. Siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias a ambos. Iniciemos con el análisis. Profesor Villalona, hay un acercamiento interesante entre Brasil y México para intentar de alguna manera hacerle frente, plantar la cara, como dicen algunos, frente a esta medida impositiva que mantiene Estados Unidos. La aplicación de esa reciprocidad, ¿cómo puede ser entendida más allá de una lectura económica, si lo vemos desde una perspectiva geopolítica? Bueno, yo creo que la decisión de Estados Unidos tiene que ver con el intento de incidir en el proceso electoral brasileño. Es decir, están mandando un mensaje a Brasil, al pueblo, de que la economía puede mejorar por este tipo de decisiones, las relaciones con Estados Unidos. Es una medida de tipo electoral. Tiene su impacto económico, obviamente, pero siento que económicamente Brasil tiene mucha capacidad de resistencia porque Brasil coloca en Estados Unidos el 10% de sus exportaciones. Y si se afecta un 20%, eso viene siendo el 2% de sus exportaciones totales. No quiero subestimarlo, pero tampoco es un daño tan grave por el lado de las exportaciones. Y creo que Brasil tiene posibilidades de buscarle mercado de exportación a sus productos. Y la relación con México puede contribuir mucho. Brasil casi no vende en México, apenas el 2% de sus exportaciones. Y México no llega ni al 1% vendiendo en Brasil. Y esa relación hay que ampliarla. No solo acuerdos por el lado energético, como lo están haciendo, y en otras áreas creo que hay muchas posibilidades por el lado del comercio. En medio de este escenario, José Antonio, también hay que quizás mirar otros nichos, otros mercados, porque Estados Unidos no puede ser considerada la única posibilidad comercial. Si bien es cierto, se convierte en un socio estratégico importante en la balanza comercial, tanto de México, sobre todo, también de Brasil, pero hay otras posibilidades. China, por ejemplo, es uno de ellos. ¿Cómo avisorar
esta mirada que va quizás más hacia el sur global, y tomando en cuenta además las incidencias que esto está marcando dentro de la propia Organización Mundial del Comercio. ¿Qué decir sobre este punto? Sí, claro. Bueno, mi colega ya habló un poco sobre esta diversificación comercial que puede haber entre ambos países. Efectivamente, me parece que a pesar que son dos de las mayores economías de América Latina, pues el margen que tienen de diversificación es muy amplio, ¿no? Hablaba de los porcentajes que son muy mínimos en el comercio bilateral, entonces pueden ampliarse. Y efectivamente, Paula, yo creo que otro de los contrapesos muy importantes que pueden hacer ambos países es el contrapeso político, diplomático, ¿no? Es decir, no solamente mirar hacia otras latitudes, Brasil ya lo ha hecho, es decir, China ya se ha convertido en el principal socio comercial de este gigante sudamericano. México, pues todavía no, es decir, sigue habiendo una gran dependencia hacia los Estados Unidos, pero efectivamente desde el gobierno de López Obrador en el sexenio pasado, pues ha comenzado a diversificar sus relaciones comerciales, y sobre todo yo creo que Brasil y México podrían emprender una defensa conjunta del multilateralismo que tanto hace falta en la región, ¿no? Por ejemplo, defender los derechos, el derecho internacional a nivel latinoamericano, la no injerencia, el ponerse de acuerdo en algunas instancias. Ya lo vimos recientemente con esta candidatura de alguna forma latinoamericana a la Secretaría General de la ONU, y en diferentes rubros. Por otra parte, yo creo que el peso importante sería en seguir apoyando o beneficiando la integración, ¿no? Es decir, sabemos que Estados Unidos lo que busca es justamente el desintegrarnos, el paralizar todos estos mecanismos que hay a nivel regional, como la UNASUR, la CELAC, la Alianza del Pacífico, etcétera. Y bueno, México y Brasil se convierten en un faro muy importante para fortalecer también la integración a nivel regional. Ambos países han hecho llamamientos a los homólogos latinoamericanos justamente en defensa de esta integración latinoamericana. Y estos escenarios además confluyen en medio de esta presión, de una estrategia además de tratar de alguna manera de presionar tanto al gobierno mexicano como al brasileño, pero estamos hablando de dos países no solamente en cantidad poblacional muy importante de nuestra región, es decir, de todo el continente americano, sino también de sus propias economías. Hagamos una mirada más interna. ¿Qué representan realmente estas sanciones arancelarias, esta imposición de este mecanismo para tratar de cambiar el rumbo, sobre todo de una hegemonía como la que se conocía antes de Estados Unidos, que ha dado un viro total en estos últimos años? Vamos a profundizar estos aspectos. Al regreso de la pausa, le pido al profesor Villalona y también a José Antonio Hernández que se mantenga en línea con nosotros, al igual que a nuestros televidentes. Marquemos una breve pausa, no sin antes compartirles nuestra escala. A través de la escala del mapa de Telesur les compartimos este vídeo que circula en plataformas oficiales de la red social X de nuestro corresponsal en Brasil, Ignacio Lemus. Esta es la respuesta que daba el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que se ha vuelto viral sin lugar a dudas, ya que fue enfático al declarar que no va a tolerar opiniones externas a la injerencia de Estados Unidos. Se refiere sobre todo a esa injerencia que intenta cometer Estados Unidos para desvirtuar el proceso eleccionario en este país. Quien venga a opinar sobre las elecciones en Brasil perderá. Con estas declaraciones, el Ejecutivo brasileño reafirma el principio de autodeterminación de los pueblos frente a una agenda internacional. Ya volvemos. Sabe, quem vier dar palpite da eleição aqui nesse país vai perder, porque esse país não abre mão, apesar dos negacionistas, apesar dos traidores da pátria, apesar do meu adversário, teu irmão lá, falando mal do Brasil, falando infâmia contra o Brasil. Pode vir para cá, quem quiser. Nós vamos derrotá-los e vamos fazer esse país ter muito orgulho da soberania. Precisa brigar, não precisa brigar. Precisa brigar. Eu falo para o Trump, eu não tenho avião, não tenho navio, eu não quero guerra. Eu quero discutir com seriedade.
Únete al canal de WhatsApp en Telesur y recibe en tu móvil las noticias y análisis más relevantes de América Latina y el mundo, con la profundidad que nuestra multiplataforma te ofrece. Escanea el código QR para mantenerte informado las 24 horas. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Frente a todo este proteccionismo, como le llama Estados Unidos, que es otra política que implementa con la aplicación de aranceles, pues sale a la luz la Unión Europea y China. Deciden aplicar también medidas similares, medidas estratégicas con la diversificación de sus mercados, siendo estos bloques con el volumen suficiente para hacer un contrapeso real a Washington. Por un lado, Beijing responde mediante aranceles espejo a productos agrícolas industriales norteamericanos, a tiempo que restringe también la exportación de minerales críticos claves. Por otro lado, vemos al bloque europeo que combina la imposición de contraaranceles a bienes estadounidenses políticamente emblemáticos con el uso de su instrumento anticoacción y la aceleración de acuerdos comerciales con otras regiones globales para reducir su dependencia del mercado estadounidense. César, en clave geopolítica también podemos ver cómo esta confrontación que viene de la mano de la economía, que sí tiene un impacto directo, casi inmediato, sobre todo al bolsillo del consumidor, que se convierte en el que realmente o verdaderamente termina pagando esta imposición arancelaria, que viene por una disputa geopolítica. Un interés como el que marca Estados Unidos contra Brasil, lo hace contra México y otras latitudes del mundo, en un intento de presión y de que cambien las reglas del juego. ¿En qué escenario realmente nos encontramos en medio del uso de estas herramientas, o dirían otros, de estas estrategias? Bueno, Estados Unidos está haciendo lo que estableció en su estrategia. Ellos quieren seguir siendo la primera potencia mundial, están en un proceso de desplazamiento por parte de China, está el bloque del BRIC, y tienen una política exterior agresiva, que incluye el hemisferio occidental y dentro de ese hemisferio América Latina. Brasil es clave en todo esto y México es fundamental por el peso que tienen. Yo lo que creo es que es muy difícil que Estados Unidos logre doblegar a Brasil. Y con México ya se ha visto que no ha tenido muy buenos resultados. También ha tenido una política agresiva de aranceles a los productos que están fuera del TLC. Pero el curso de los acontecimientos demuestra que no puede imponer su política. Incluso ya la Unión Europea firmó un tratado de libre comercio con el Mercosur y ahí está Brasil. Brasil solo vende en Estados Unidos el 10%. Eso va a ir reduciéndose y se va a ir abriendo paso el mercado europeo. Y como decía el amigo mexicano, es fundamental la integración latinoamericana. Brasil y México, solo ellos dos, tienen el 65% del PIB de América Latina, el 60% de la producción agrícola, la producción más alta de petróleo, Brasil y después México. Son potencias y si logran una integración mayor con el resto de América Latina, política incluso, tienen que fortalecer la CELAC, es importante meterle a los espacios de integración política y una mayor integración económica, que México reduzca su dependencia también del mercado de Estados Unidos, van a salir adelante. Y Estados Unidos no va a lograr su propósito de afectar a estos países en su intento de recuperar hegemonía. Porque el problema final de Estados Unidos es con China. O sea, detrás de todo esto está su competencia con China, que para Brasil es el 30% de su mercado de exportación. Para México todavía no es tan importante, pero ha crecido. Entonces, la apertura, o mejor dicho, el fortalecimiento de la integración latinoamericana es la clave en todo esto, sobre todo de esas dos grandes potencias.
Y todo eso además confluye con un retroceso, ¿no? Donald Trump habla de imposición de aranceles, luego retrocede en su medida, lo ha hecho con China y también lo ha hecho recientemente con Canadá. Analicemos también otros escenarios que forman parte de estos movimientos geopolíticos, estratégicos, no sé si calculados o no, pero que tienen también un impacto dentro del mercado, en medio también de una dura realidad económica que enfrenta Estados Unidos. Para ello, le pido a José Antonio Hernández que nos acompañe a analizar el siguiente escenario. Y para ello vamos a revisar nuestra leyenda. Veamos. El primer ministro de Reino Unido estaba hablando sobre esta postura, la aplicación de aranceles en torno a un panorama complejo que mantiene además Estados Unidos, porque esto marca, sin lugar a dudas, un nuevo escenario geopolítico en torno a un plan que mantiene, por supuesto, el país del norte. Este, en todo caso, es el ex primer ministro de Reino Unido. Recordemos que el actual ministro es Andy Burnham. Hay que decir que el anterior primer ministro de Reino Unido, durante sus declaraciones, hablaba de amenazar con aranceles a los aliados, que es algo completamente equivocado. Una guerra de aranceles no beneficiará a los intereses de nadie, decía el entonces primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer. Vamos a analizar este escenario. José Antonio, lo que decía el ex premier no solamente tiene una vinculación en torno a este posible quiebre de relaciones que hemos visto además que se han ido trazando a lo largo de este segundo mandato, o enfatizando aún más en este segundo mandato de la actual administración del republicano Donald Trump. Pero viendo más allá, ¿cómo realmente está de fortalecida o debilitada su política? Lo adelantábamos. Imprime aranceles contra China, luego retrocede en su política. Lo ha hecho con Canadá también, aranceles cero ahora para los productos, sobre todo agrícolas. Y en medio de todo este escenario, pues confluye también el hecho de que estos países deciden trazar otro tipo de estrategias. ¿Qué decir sobre este punto? ¿Qué decir sobre el plan o el planteamiento que tiene la administración de Trump para tratar de modificar estas reglas del juego? Y no solamente hablamos en materia comercial, lo hemos visto con Brasil, inclusive con intento de una injerencia política en medio de las elecciones, tomando en cuenta además otro ejemplo, otro dato que creo que es clave, una deuda federal que ya va a llegar a los 40 billones de dólares. Hay una situación difícil en Estados Unidos. Sí, hemos planteado en otros escenarios que cuando una hegemonía se encuentra en declive, pues es cuando se vuelve más violenta, más peligrosa, ¿no? Trump está tratando de dar un manotazo en el tablero, viendo justamente cómo se encuentra debilitando su hegemonía y efectivamente países como China están ganando presencia en toda esta región. Y bueno, hay que hablar justamente de qué hay detrás de estos aranceles, qué hay detrás de esta política sumamente violenta. Pues estamos hablando de una deuda pública récord en Estados Unidos, estamos hablando de una inflación persistente que afecta directamente los bolsillos de los estadounidenses, estamos hablando de un mercado laboral en desaceleración, es decir, estamos viendo números que no se veían desde hace bastantes décadas en cuestión de empleos, ¿no? De la pérdida de empleos. Hay señales, incluso algunos economistas hablan de un riesgo de recesión en los Estados Unidos. Todo esto pues viene a generar esta política, esa estrategia que es a la fuerza, ¿no? Hay un mercado que me parece que no hemos comentado, que es indispensable en esta política arancelaria hacia Brasil y en menor medida hacia México, que es el mercado energético, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, una de las alianzas más importantes para América Latina sería justamente esta unión entre Pemex y Petrobras, de la que ya se ha venido haciendo diversos esquemas de cooperación, ya no nada más en cuestiones de exploración y de transferencia de tecnología, sino que ahora inclusive también en comercialización, en refinación, es decir, se está ampliando esta unión, pues la cual para Estados Unidos representa pues una alerta muy importante, ¿no? También, sobre todo si vemos el escenario más global, como nos encontramos en una crisis importante debido a esta guerra que emprendió contra Irán, una guerra que no era ni siquiera un problema suyo.
¿no? Y que eso ha afectado los mercados energéticos, ¿no? Entonces, esta unión entre estas dos grandes petroleras latinoamericanas, pues viene a afectar directamente los intereses de Estados Unidos. Por eso, efectivamente, lo hace con el objetivo de tener injerencia política en Brasil ahora que vienen próximas elecciones, pero México lo está haciendo también y de diferentes formas, ¿no? Con los aranceles, pero también con estas amenazas de crear o de generar incursiones militares, con estos intentos de denostar a líderes políticos, sobre todo provenientes del grupo del gobierno, ¿no? Del partido de Morena. Entonces, todos estos pasos los está dando pues con el objetivo de hacer lo que ha hecho en otros países, como lo vimos ahora recientemente en Colombia. Y son escenarios además que nos ayudan a entender esta configuración de los movimientos que tratan de mover esta balanza, profesor Villalona. ¿Cuál será el futuro de estas negociaciones comerciales y sobre todo cuál será el futuro de la Organización Mundial del Comercio, que hoy más que nunca está en vilo? Es decir, nuevamente se suma a este debate en tela de juicio de saber cuál es su rol realmente en medio de esta posición. Bueno, la OMC está prácticamente anulada porque lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos viola todas las reglas del comercio internacional. Está utilizando el arancel como un arma para imponer políticas. Amenaza a un país con poner el arancel, luego se lo reduce, se lo sube, se lo baja y le impone determinadas medidas. Y la OMC no ha reaccionado. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea es muy claro. Le pone un arancel alto, luego lo baja y los obliga a aumentar el gasto militar y a invertir en Estados Unidos. Lo mismo hizo con Japón, con Corea del Sur. Pero, de todas maneras, las economías rivales de Estados Unidos siguen creciendo. Las que más le preocupan, la economía china sigue en expansión, crecimiento de 5%. Sus exportaciones crecieron el año pasado, cayeron a Estados Unidos, pero crecieron y siguen creciendo. La India sigue creciendo, incluso Brasil con una tasa de crecimiento de más de 2%. Yo siento que esa política arancelaria no le está dando resultados y le está generando inflación a Estados Unidos internamente, que ya está en 4%. Ahí hay una problemática de incremento del costo de la vida y de pérdida de popularidad del presidente Trump. Entonces, la OMC hasta ahora no se ve que haga nada y puede ser que en el futuro reaccione, no lo sabemos, pero Estados Unidos no respeta las decisiones del comercio internacional. Incluso los TLC que ya ha firmado, por ejemplo con Centroamérica le ha puesto impuestos a productos que están liberados de aranceles en el marco de los tratados de libre comercio que hay con la región, con República Dominicana y con otros países. No tiene un buen desempeño la OMC, digamos, está siendo cómplice de esta política, pero la economía de Estados Unidos sigue con una tendencia a un bajo crecimiento, con inflación, aumento del desempleo, de manera que los resultados económicos no le son favorables y siguen creciendo sus rivales. Además de esto, está empantanado en una guerra contra Irán, de la que va a salir mal, y no logra controlar, como dice en su estrategia, el estrecho de Hormuz, el Indo-Pacífico, el mar de China, porque todo eso está escrito en su estrategia. Y no vemos que tenga ningún resultado positivo, aunque es muy agresivo. Está peleado con el mundo entero. Estados Unidos, hasta con sus aliados, hasta con Canadá, con Europa. Pero el curso de los acontecimientos no le está resultando positivo. Quiero agradecer a ambos, tanto al profesor César Villalona como a José Antonio Hernández, por habernos compartido su valioso análisis y su criterio respecto a este tema. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema: México, Brasil, contrapeso a los aranceles. Hay que hablar de esta estrategia del gigante suramericano que dispone de mayor margen por su autonomía comercial y sus vínculos, sobre todo con China. Y este además podría ser un mercado más atractivo que el estadounidense, que en medio de una guerra arancelaria de Trump, tanto el presidente Lula da Silva como su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, deciden no cerrar la puerta a un diálogo, pero no dinamitar tampoco los puentes con Washington, pero sí marcar una estrategia clara frente a este escenario ilegal. 2. México. Por ello, el gobierno mexicano
ha venido reiterando que el diálogo y la negociación deben ser aquellos caminos claves para la defensa de su autonomía económica. Y la negociación diplomática, por esta razón, no ha medido esfuerzo en estrechar lazos con potencias latinoamericanas como Brasil, para hacerle frente así a este escenario de tensiones externas. 3. Injerencia. El presidente de Brasil ha venido denunciando de manera reiterada la injerencia que emprende Estados Unidos e Israel en los próximos comicios que se van a celebrar en octubre en este país, por el abierto respaldo del inquilino a la Casa Blanca a Bolsonaro, que ha sido una de las motivaciones de la imposición de aranceles, y tratar de manipular la percepción preelectoral de Brasil. Porque además esta nación se encamina a unas elecciones donde no solo se va a disputar la presidencia, también la propia soberanía de ese país y el impacto que esto podría tener en nuestra región latinoamericana. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.